Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a comentar, vamos a analizar el amparo directo en revisión 269/2014. Le doy la bienvenida a Josué Beristain. Josué, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y a Sofía Treviño. Sofía, bienvenida también. El tema, pues es un tema que diría que afecta potencialmente a millones de personas, porque tiene que ver con el derecho de alimentos, tiene que ver con una figura, vamos a explicar a qué se trata, llamada pensión compensatoria. ¿Y qué es lo que sucede? Porque ese es el fondo del tema. Cuando una pareja se disuelve, puede ser una pareja que haya vivido en matrimonio, una pareja que haya vivido en concubinato, y tendrá sus consecuencias. Eso es lo que nos van a explicar justamente nuestros invitados el día de hoy. Y pues si nos ayudas, José, quizá a entender el sustrato fáctico, los hechos alrededor del caso que nos permiten entender cómo llega a conocimiento del máximo tribunal de la República. Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar con Sofía, con usted, con todo el programa. Y bueno, este caso deriva de un juicio, diría de varios juicios, e intentaré explicar cómo suceden. Es una relación de matrimonio que nace, se genera y se contrae en Morelia, Michoacán, y esta pareja vive aproximadamente como unos 18 años. Y en un momento deciden separarse, ella demanda una pensión en un primer juicio alimenticia por ella y por su hija y su hijo en ese entonces menores de edad, y se decreta una pensión alimenticia provisional. Posteriormente el demandado ejerce otro juicio para intentar cancelar esta pensión que empezó en este juicio, y logra en dos juicios cancelar las pensiones tanto de su hija y de su hijo porque ya no necesitaban, pero subsiste la pensión de en ese momento su esposa en un 20% de los ingresos que tuviera. Originalmente era un 60%. Era un 60% porque era para tres acreedores. Eran los dos hijos y los dos hijos y la esposa. 60%. Así es, y en juicios que él va promoviendo para ir cancelando las pensiones individualmente, logra cancelar el del hijo, de la hija, y queda en un 20% para la esposa. Posteriormente, él demanda a ella el divorcio por una causal, en ese entonces todavía las causales, que era la separación de un año de los cónyuges independientemente del motivo que hubiera dado lugar a esta separación. Y el cese de esa pensión que venía ya del juicio inicial y del 20%. Ella también reconviene el divorcio por dos causales también diversas, que era adulterio y violencia, y pide la pensión alimenticia. El juez de primera instancia determina que se logra acreditar la causal que él dijo, que era la de la separación de un año, decreta la disolución del vínculo matrimonial y cancela la pensión alimenticia que estaba a favor de ella. El argumento ahí del juez es que es un divorcio por una causal que no tiene ni cónyuge culpable ni cónyuge inocente. Y esto es relevante porque anteriormente, cuando teníamos el sistema de causales, todas las obligaciones, casi todas derivadas de la disolución del vínculo matrimonial, atendían a la culpabilidad y a la inocencia de una manera abstracta, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces ese es el argumento. Y dice, aparte, aunque yo argumentara y dijera que es un divorcio por mutuo consentimiento, tú no corroboras que tengas necesidad, y ese es un punto importante de la figura que intentaremos explicar. Si no corroboras que tengas necesidad, porque jamás me dijiste que estuvieras dedicando preponderantemente a las labores del hogar, cuidado de los hijos, que estuvieras imposibilitada de trabajar, y sí se corroboró que tienes ingresos derivados de vender productos de belleza. Entonces, ese es el argumento medular, le cancela la pensión, y ella promueve una apelación, y en la apelación se modifica y se determina, ya esbozando un poco desde ahí los argumentos por la Sala del Tribunal Superior de Justicia, que podía existir la obligación de una pensión alimenticia por otros factores diversos a la necesidad. Contra esta resolución que modifica y decreta el 20%, mantiene el 20% que ya venía, deja por supuesto firme el divorcio, él promueve un amparo directo en el cual hace valer muchos argumentos, entre ellos que esta figura no estaba en la legislación como tal y que la legislación era clara en que
cuando no existía un cónyuge culpable no había que pagar una pensión alimenticia definitiva, ¿no? El amparo le es negado y contra eso promueve una revisión donde reitera parte de estos argumentos, por supuesto que les da una connotación de transgresión a derechos fundamentales, que es lo que posibilita que llegue al alto tribunal y se emita esta sentencia. A ver, Sofía Treviño, una de las maneras, argumentativamente hablando, en cómo la Corte desarrolla el razonamiento de la sentencia tiene que ver con este derecho a un nivel de vida adecuado. Ayúdanos a entender esto porque parecería que es un derecho que se tiene que construir, que se tiene que explicar y por qué es relevante en el caso que estamos intentando entender. Sí, es muy interesante porque lo que la Corte al final termina resolviendo es que se trata de una obligación derivada de este derecho, del derecho a la vida digna, al derecho como un mínimo de sustinencia, ¿no? Y habla básicamente de la distinción entre alimentos y esta figura que se llama pensión compensatoria. ¿Por qué es importante la distinción que hace la sentencia? Porque el tema con cuál es la fuente de esta obligación varía dependiendo del estado en el que estamos parados. O sea, es muy interesante. La entidad federativa, dices. O sea, es muy interesante ver que la figura de la pensión compensatoria tiene sus orígenes en otros países, no nos la inventamos en México, pero mientras que en la Ciudad de México el Código Civil prevé esta como medida de compensación por la realización de labores en el hogar, otros estados, otras legislaciones no tienen esta figura, como es el caso de Michoacán. Porque o sea, el artículo con base en el cual la sala sustenta su resolución es un artículo que prevé la pensión alimenticia para casos de necesidad. Y la Corte lo que hace es distinguir entre la figura genérica de alimentos, o lo que hemos entendido por alimentos, a otra obligación que también es como dentro de la misma familia, pero que se refiere a pensión compensatoria, y la fuente de esta obligación no es necesariamente el código, sino este derecho constitucional a la vida digna. Lo cual haría que fuera relativamente intrascendente en dónde surge el asunto. Es decir, esa diferencia de legislación se supera si el apoyo o la fuente, como muy bien lo dijiste tú, si la fuente de la obligación es un derecho fundamental que puede tener base constitucional o convencional, pues es para todos. O sea, independientemente si vives en Morelos o en Michoacán o en Yucatán. Pues esa sería nuestra intuición, pero en tanto, o sea, para cómo funciona la jurisprudencia en México, entendió que hay un código para cada entidad. No hay todavía, yo diría, de lo que he estudiado de esta línea de jurisprudencia, de estas sentencias, como un criterio definitivo de qué entendemos por esta figura. Porque mientras que ciertos estados hablan, por ejemplo, de que tiene que haber necesidad, ¿no? No solamente te tienes que haber dedicado a las tareas del hogar, sino que también tienes que tener, tienes que no tener la posibilidad de hacerte de tus propios medios de subsistencia. Entonces, como que la figura va variando de estado en estado y la jurisprudencia normalmente responde a cada una de esas legislaciones. Pero la pregunta sería, con base en este criterio de la Corte, que obviamente luego vamos a ver si es por reiteración, si se da la reiteración, los elementos de que el precedente sea obligatorio y de observancia vinculante para todos los jueces en México, pero si la base es un derecho fundamental, entonces lo que no puede haber es ausencia de consideración de la figura. O sea, luego eso es lo que parece. Esta sentencia lo dice, hay otra sentencia posterior de Veracruz que dice algo similar. Parece que esa sí sería una conclusión que podríamos tener. Ahora, los requisitos para cada una de estas figuras, por ejemplo, lo que se ha dicho en la Ciudad de México a partir de cuándo surge, si es a partir de la reforma que se hizo en el Código, o sea, de los bienes que se adquirieron después de la reforma o anterior. Hay como muchísimas modificaciones que sí atienden a las legislaturas. Oye, pero ahí no sería, y esto alguna vez lo comentamos contigo, Sofía, ¿no sería propio de un constitucionalismo dialógico en donde los tribunales tienen que dialogar con...? Pues eso presupone la respuesta, y el problema es que en muchas legislaciones el problema no es tanto que haya un diálogo y que cada quien haga las cosas de manera diferente, sino a veces tiene mucho que ver con el rezago de figuras como el divorcio con causa. Sí. Entonces,
no, sería muy padre que cada legislatura debatiera bajo qué requisitos debería de proceder esta figura, etcétera, pero la realidad es que en la mayoría de los estados en las que no está prevista esta figura es porque no han legislado en la materia y siguen bajo un régimen que deriva de determinar quién es el cónyuge culpable, quién es el cónyuge inocente. Oye, y además me imagino que en las legislaturas locales este tipo de temas tampoco es prioridad. O sea, no me Pues imagino como el número uno, la preocupación del diputado local de no sé dónde, que sea pues seguramente no, ¿verdad? Conociendo la política mexicana. Pues parece que no. Parece que no. Oye, a ver, Josué, Sofía ya nos habla, a ver, digamos, lo que el derecho de familia mexicano tradicional ha conocido es la obligación de alimentos, o el derecho de alimentos, o la obligación alimentaria, como lo queramos. ¿Por qué no nos ayudas a entender qué significa esto? Antes de dar el salto a pensión compensatoria y a la figura de la compensación, vámonos de lo tradicional. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos es una institución jurídica, por decirlo de alguna forma, que tiene una finalidad que es lograr apoyar en la subsistencia de una persona que no tiene los medios por sí mismo, aunque haya tenido la suficiente diligencia para lograr su subsistencia y sobre todo un nivel de vida digna, ¿no? Para explicar un poco mejor, creo que es importante señalar las diferencias que existen dependiendo de la relación que puede dar origen a los alimentos. Por ejemplo, tratándose de niños, niñas y adolescentes, ellos tienen un derecho de recibir alimentos de quienes ejerzan la patria potestad, pero derivado de esta figura de la patria potestad. Entonces, el vínculo ahí está en la patria potestad y la jurisprudencia ha señalado que los alimentos acá tienen que lograr la mejor inserción social de esta persona, que ahora es menor de edad, en la mayoría de edad, lo que se logra, como lo comentábamos hace rato, a través de la proporción de necesidades como educación, estudio, habitación, alimento, asistencia médica. O sea que cuando decimos alimentos se tiene que tomar literalmente, no se tiene que entender como dar de comer. Así es, y es un buen punto que también la jurisprudencia de la Corte ha reiterado y ha elaborado, que los alimentos, aunque tienen una connotación económica porque es una prestación de dar, o sea, se puede cumplir de otra forma según las legislaciones civiles, que es incorporar a la persona que le vas a dar alimento a tu familia, pero por lo regular se otorga una pensión en una cantidad económica. Pero esa cantidad económica no va dirigida solo al concepto estrictamente alimentos, sino que tiene que comprender otras determinadas necesidades, por lo mismo que hablábamos del derecho a un nivel de vida digno, que es un derecho que por decirlo de una forma, se logra con el cumplimiento de otros, que es la educación, la vivienda, la asistencia médica, ¿no? Y eso por cuanto hace a esta relación o acepción de los alimentos, pero existen otras que se basan en la solidaridad, por ejemplo con los hermanos y con los parientes hasta el 4º grado, y ahí también de cierta forma cambia un poco el contexto. Ahí, como lo comentaba hace rato, bueno, hay que ver la necesidad de la persona que los pide, la capacidad de la persona que los va a dar y que se haya empleado la debida diligencia por parte del que lo solicita por intentar hacerse de los medios, ¿no? Y esta otra vertiente digamos, de la pensión alimenticia, que como en la sentencia se dice, se ha llamado así indeterminadamente, pero que vemos después en este análisis que también genera la pensión compensatoria, es cuando el vínculo familiar, y quiero decir familiar y remarcarlo porque no solamente es cuando se disuelve el matrimonio, como acostumbrados estamos a que es una de las formas de familia, pero no la única, puede ser un concubinato, puede ser cualquier otra relación familiar, se genera este rompimiento de ese vínculo familiar y entonces al inicio, antes como lo comentaba, pues había la obligación de dar una pensión alimenticia por cuanto hace a cubrir una obligación de ayuda mutua, de solidaridad, que atendía solo a la subsistencia. Bien, yo me divorcio y entonces digo, bueno, yo necesito alimentos porque durante mucho tiempo no hice trabajo remunerado económicamente, entonces me da una pensión alimenticia y vuelvo a insistir, bajo esta forma de distribución que era cónyuge culpable, cónyuge inocente. ¿Quién dio pie al divorcio? ¿Tú? Bueno, entonces tú vas a pagar una pensión alimenticia. En este asunto justo podemos ver después si existían ya otros precedentes que iban por esta línea, nace por primera vez el término en nuestra jurisprudencia pensión compensatoria, ¿no? Y lo que se advierte es que por la estructura social en muchas ocasiones
cuando se disuelve el vínculo familiar, hay alguna persona que se dedicó en una medida mayor a la otra, las labores del hogar y cuidado de los hijos, lo que hizo que no tuviera una actividad económica remunerada en la misma medida. Y hay un desequilibrio. Con la misma intensidad, a lo mejor, o con la misma dedicación, sí. Y hay un desequilibrio económico que hay que resarcir. Y el derecho, la Corte ahí busca una figura que nos logre ayudar a resarcir este desequilibrio económico para lograr una disolución en términos igualitarios, ¿no? En términos que ambas partes puedan tener el acceso al mismo nivel de vida como se venía viviendo o como se presume se venía viviendo durante la existencia de la relación familiar. Oye, Sofía, tú eres una especialista en derechos de familia, has estudiado estos temas y lo hemos platicado en algún otro programa que nos has hecho favor de compartir aquí tus reflexiones. Este enfoque es un enfoque novedoso para el derecho de familia mexicano. Hay un, no sé si llamarlo, alguna vez lo hemos ya platicado, el nuevo derecho de familia mexicano. O sea, ¿cómo se lee por alguien que estudia ese tema como es tu caso? Cuando hemos estudiado este tema también desde la Corte, nos hemos dado cuenta que como evolución del derecho de familia normalmente viene en dos ejes marcados. Uno es el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y otro también es como la revolución de género, ¿no? El reconocer que en la familia hay situaciones de poder que son desiguales y que el derecho debe de intervenir en esas relaciones de poder desigual, ya sea frente a los niños o sea frente a cónyuges o parejas, primordialmente en atención a la posición excluida de las mujeres, tanto del mercado laboral como de temas incluso de violencia y temas económicos, etcétera, ¿no? Entonces, esta revolución del derecho de familia, desde una perspectiva de género, incluye temas como el tema de la pensión compensatoria, que se ha reconocido que las mujeres, una vez que se liberalizó el divorcio, se prevé la posibilidad de que las personas se divorcien con mayor facilidad. Sin justificación o sin acreditación de causa. Sin acreditación de causa. El llamado divorcio incausado. A veces lo llaman divorcio express, yo he visto, creo. Pero ese es porque es una figura administrativa. Entonces hay como diferentes. Pero en la liberalización del divorcio, la facilidad al acceso al divorcio, llevó también a que las personas se dieran cuenta que una vez que se decretaba el divorcio, los hombres en general se volvían más ricos y las mujeres estaban en una posición más pobre. El divorcio como factor de empobrecimiento femenino, ¿no? Exacto. Entonces, y esto está comprobado económicamente. Sí, está estudiado. Etcétera. Y ante la desaparición de las figuras, como lo comentaba Josué, del cónyuge culpable, pues parecía que había un vacío en cómo atender a esta situación de desigualdad. Y esto fue impulsado no solo desde la Corte o desde una visión de derechos humanos, sino también desde el nivel de legislatura, movimientos feministas a nivel de legislación que impulsaron la creación, por ejemplo, en el 2000, de una indemnización hacia la persona que haya realizado labores en el hogar. Entonces, ya desde el 2000, en la legislación, al menos de la Ciudad de México, hay el reconocimiento de esta situación de desigualdad. Y se crean estas figuras que después la Corte reconoce y expande, ¿no? Mientras que en esta sentencia hablamos de pensión compensatoria, hay sentencias posteriores que hablan, por ejemplo, de una doble jornada. Entonces, hay como un camino que nos lleva a reconocer esta situación de desigualdad dentro de las familias que impulsan la creación de medidas que traten de compensar esta situación. Oye, esto que mencionas es muy importante porque este tipo de medidas también contribuyen a hacer visible ese trabajo en el hogar, ¿no? Que de pronto, en la lógica de las relaciones familiares, un poco como que lo dábamos por hecho, ¿no? Oye, ¿quién barre? ¿O quién recoge la mesa? ¿O quién lava los platos? Híjole, pues había una inclinación o una propensión a que fuera la mujer. Una realidad. Bueno, ¿no? Una realidad, pero quiero decir, habrá excepciones, porque también ya sabes que después te dicen, bueno, pero nunca falta el que dice, no, pero yo en mi casa... Yo ayudaba a lavar los platos. ¿no? Por lo menos llevaba los platos, ¿no? Yo acercaba los platos ahí. Sí, no, y es lo que me gusta esta sentencia porque sí reconoce esta figura, pero de este tipo, esta línea de jurisprudencia, algo que me llama la atención es que parece que ya es una realidad la igualdad, ¿no? O
O sea, parece... No, bueno. Ajá, parece cuando dice, por ejemplo, parece. las mujeres ya se incorporaron al mercado laboral, entonces, por lo tanto, ya los hombres también contribuyen al trabajo en el hogar y, por lo tanto, en el derecho parece que ya hay un discurso como de que ya las cosas son diferentes y que, por lo tanto, el derecho también ya debe ser diferente. ¿Y la realidad cuál es? Pues la participación en el mercado laboral de las mujeres en México es alrededor de 40%, es la menor en Latinoamérica y en países con desarrollo similar al de México, ¿no? Es muy impactante que a nivel comparado estemos tan atrás en la participación femenina en el mercado laboral. Ese es un dato. Otro dato, por ejemplo, es que las horas, o sea, hoy, no estoy diciendo que hace 20, 50 años, hoy la participación de las mujeres en el trabajo del hogar, contado en horas, y esto se hizo en una encuesta nacional, creo que los hombres hacen 48 horas de trabajo semanal, no, las mujeres hacen 48 horas de trabajo semanal, mientras que los hombres hacen alrededor de 27. Entonces, mi como consejo al abordar este tipo de sentencias es que si bien reconocemos como el valor que tiene el valor que hay todavía en reconocer que hombres y mujeres deben de ser tratados de manera igual y que por lo tanto, como lo hace esta sentencia, cuando hablamos de pensión compensatoria, no únicamente nos referimos a las mujeres, sí es una realidad que en la mayoría de los casos continúan siendo las mujeres las que están puestas en esta posición. Entonces, hay que tener cuidado con cómo afirmamos. O sea, a mí me hubiera gustado que en la sentencia se dijera, sí está mal que el artículo de Michoacán se refiera a una pensión para las mujeres. Eso, la sentencia habla de cómo esto es desafortunado, pero me hubiera gustado también que hubiéramos dicho algo sobre, pero resulta que es verdad que esto sigue siendo así. O sea, ¿no? Y en algunas otras sentencias se ha hecho. En algunas otras sentencias se han incorporado estadísticas, los resultados de estas encuestas nacionales. Sí. O sea, no hubiera resultado... Tu comentario es pertinente porque ya se ha hecho, vaya, tampoco es que ahorita se te haya ocurrido ni nada. O sea, es algo que... Y bueno, en el derecho comparado, pues o sea, ya lo sabemos. En tribunales constitucionales de otros países es frecuente que se alleguen de un cierto material empírico, digamos, para pulsar la realidad, para palpar la realidad, más allá de lo que la norma pueda decirte en cómo fue redactado o cómo está redactado, pero ciertamente hubiera enriquecido esto. Ahora, antes de irnos a la pausa, te pido una reflexión muy rápida sobre esto, Sofía. ¿No será también que no necesariamente en temas tan hasta íntimos, te podré decir, como en la vida de las familias, en la relación entre seres humanos, hay una brecha, hay un abismo quizá entre el discurso jurídico y la realidad social? Es decir, a lo mejor esta es una sentencia que calificaremos de vanguardista en términos de lo que la sociedad mexicana ha avanzado y ha cambiado. Pues, por ejemplo, en discursos económicos sobre desigualdad y igualdad de género, se habla mucho de como instituciones formales, instituciones informales y cómo hay como un diálogo entre estas dos cosas que muchas veces se crearon dadas ciertas situaciones económicas o ciertas situaciones de poder, ¿no? Entonces parece que el derecho, que es una institución formal, a veces va o atrasado o va más adelante que la realidad, porque parece que hay como un ejercicio como de retribución entre el valor que tiene esta sentencia al reconocer esta necesidad y cambios que efectivamente hay de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. O sea, es verdad que en los 70s y en los 80 las mujeres entraron al mercado de trabajo. O sea, ese 40% no existía antes, ¿no? Claro. Entonces, esa modificación económica... O sea, hemos venido avanzando algo. Esa modificación económica sí tuvo un impacto tanto en la realidad de las personas, en las costumbres, en la manera en la que entendemos quién es el que debe de hacer qué cosa, los roles, y también en el derecho. Entonces, saber qué pasó primero, si el cambio en el derecho o el cambio en la realidad, pues es algo muy complejo porque parece que hay una especie de ejercicio de retroalimentación entre las cosas, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado los abogados es hacer uso de esa realidad, ¿no? Cuando dictamos nuestras sentencias, ¿no? Ver a quién le estamos dando, quién estamos aplicando el derecho. Cuando formulamos argumentos, porque yo creo que es una corresponsabilidad entre judicatura y ejercicio de la abogacía también, ¿no? O sea, es una retroalimentación de alguna forma, ¿no? Déjenme hacer una pausa
No se vayan, regresamos enseguida para seguir comentando este amparo directo en revisión, el 269 del 2014. Y esta transformación, decía Sofía Treviño y decía bien, una revolución en el derecho de familia mexicano derivado del tratamiento de niñas, niños y adolescentes y del establecimiento muy claro de sus derechos, pero también el tema de género que está ahí y que llegó para cambiar muchas cosas en el ordenamiento jurídico mexicano. Regresamos enseguida. Estamos de regreso, estamos de vuelta para seguir comentando este amparo directo en revisión, el 269 del 2014. Estoy platicando con Josué Beristain, con Sofía Treviño y Josué, pues a partir de lo que Sofía nos dijo, estamos ante un cambio importante. O sea, nuestras categorías tradicionales de análisis del derecho familiar, pues unas sirven y otras ya no sirven y otras tenemos que ponernos otros lentes. Ha habido un cambio. Ayúdanos a entender en esta lógica cuál es la diferencia o cómo debemos de entender la diferencia entre, que ya un poquito lo explicabas hace rato, pero para que quede muy claro, entre pensión de alimentos, que es tradicional, digamos, ¿no? Lo que conocíamos, no estamos, yo creo que todos lo vimos en la carrera, y esta nueva figura de pensión compensatoria que sí me parece que abona en esta revolución a la que se refería Sofía, ¿no? Sí, claro. Bueno, la pensión alimenticia podríamos enmarcarlas en las relaciones familiares como el matrimonio, el concubinato. Sin que se dé el divorcio, una de las partes demanda a uno de los contrayentes o la contrayente demanda al otro o a la otra una pensión alimenticia producto de este vínculo, que puede ser, insisto, el matrimonio, concubinato o cualquier otra relación familiar. Y el elemento fundamental era un estado de necesidad. En este tipo de relaciones, entendida necesidad como la ausencia de, o sea, la ausencia de lo básico para poder lograr una subsistencia. Se daba una pensión que lograra esa subsistencia y ahí quedaba. Y muchas veces esta pensión, y así se hacía en la práctica, era indefinida. O sea, la pensión de por vida. De por vida, ¿no? Este precedente lo que hace es decir, cuando se disuelve el vínculo familiar, que es el hecho generador de una nueva obligación que se llama pensión compensatoria, el elemento a considerar para ver si procede o no, ya no solo va a ser la necesidad, sino la existencia de un desequilibrio económico. En el primer precedente donde se señala o se habla como pensión compensatoria, se habla de desequilibrio económico y después, como Sofía lo comenta, en otros se ha ido desarrollando el contenido de esto, del desequilibrio económico. Pero lo relevante es entender que el requisito de procedencia para la pensión alimenticia es solo un estado de necesidad y para la pensión compensatoria es no solo el estado de necesidad, sino también un desequilibrio económico. Intentaré explicar esto con un ejemplo. O sea, puede que, como en el caso, por ejemplo, la tercera interesada en el amparo, la que promovió y la que pidió los alimentos, haya tenido una actividad remunerada producto de una actividad como lo fue vender ciertos productos. Productos de belleza. De belleza. Y esa actividad le generaba un cierto ingreso de un monto que en términos estrictos de pensión alimenticia hubiéramos dicho que hubiera vuelto improcedente la pensión alimenticia. A lo mejor porque con eso cubría necesidades básicas, ¿no? Pero lo que ve la Corte es que no atiende al derecho a la igualdad, de una igualdad sustantiva, que cuando exista la disolución del vínculo familiar, ella se quede con este ingreso, y ahora explicaré por qué no, y la otra persona haya generado un ingreso 3 o 2 veces mayor que ese. Y ahí es donde dice, bueno, una cosa es la necesidad para subsistir y otra cosa es lograr un verdadero equilibrio económico. Entonces, lo que tiene que hacer la figura de la pensión compensatoria es observar, existe un desequilibrio económico en menor o mayor medida y entonces generar una pensión que nos ayude a resarcir ese desequilibrio económico. La Corte en esta primera oportunidad señala el requisito de procedencia, que sería la existencia de un desequilibrio económico en menor o mayor medida, y luego los requisitos de modalidad de la pensión, que es cómo se va a pagar, puede ser en porcentaje, puede ser en algunos casos, he visto algunos juzgados en una sola cantidad, pero sobre todo un elemento muy importante, cuánto tiempo va a durar.
Eso es fundamental. Yo creo que las personas que están viendo el programa se están haciendo esa pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar? Porque ya no entienda la necesidad, volvemos de la subsistencia y decíamos, pues toda la vida tienes que subsistir, entonces la pensión alimenticia es por toda la vida. Aquí estamos hablando de en cuánto tiempo logro que yo repare el desequilibrio económico. O sea, que se materialice la compensación, diríamos. Que se materialice la compensación. Y como lo decía Sofía, ¿a qué atiende este desequilibrio económico? Pues a muchos factores, entre ellos la desigualdad estructural de la que somos parte, donde la mayor parte de las veces las mujeres se dedicaban más a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, y eso nulificaba cualquier tipo de actividad económica remunerada, o en otras ocasiones, como lo comentaba, se hacía la actividad económica remunerada, pero con una doble jornada laboral que no permitía el mismo avance. Hay estudios muy interesantes de la Organización Internacional del Trabajo donde dice que ante este tipo de escenarios lo que quedaba era ir a fuentes informales de ingresos, como la venta de ciertos productos, ¿no?, que escapan a muchas cuestiones como seguridad social y demás. Entonces, esta es una realidad, como lo comentábamos, que existe, que se ha intentado ir dejando atrás, que hemos ido avanzando, pero que todavía está ahí. Y entonces esta figura busca precisamente en los casos de disolución lograr resarcir este desequilibrio económico que se presenta. Insisto en lo de menor o mayor medida, porque después cuando la figura sale es recibida por algunos juzgados, según mi percepción, como, bueno, pero aquí si tuvo un ingreso económico hasta acá, entonces no merece la compensación. Pero ahí sería una lógica diferente. Yo creo que como lo explicaste está clarísimo, ¿no? Claro, pero salió como se usó una palabra que decía preponderantemente. Prácticamente la palabra preponderante hacía entender que si no era el 50+1 de dedicación al hogar, no procedía la pensión compensatoria. La Corte después va avanzando en su línea jurisprudencial y hay un precedente también importante donde dice no necesariamente preponderantemente. La actividad del hogar y cuidado de los hijos puede ser de muchas modalidades y en distinto tiempo. Y ni siquiera tiene que ser de manera personal y directa, ¿no? Puede ser de organizativa, logística, de dirección. Así incluso. es, pero que ya te suma un poco a la doble jornada laboral, lo que decía Sofía, cuántas horas al final trabaja el hombre efectivas y cuántas horas la mujer, digamos las personas, ¿no? Alguien que tiene una doble jornada laboral y alguien que no lo tiene. Entonces, solo por eso hacía mucho hincapié en que menor o mayor medida, pero mientras existe un desequilibrio económico, la obligación es de repararlo a través de esta figura que es la pensión compensatoria. Pero lo cual nos lleva a concluir entonces que no necesariamente es para toda la vida. No es necesariamente para toda la vida, por supuesto. Y ese es otro punto que después se desarrolla por la Corte. Nosotros, y otra diferencia entre la pensión alimenticia y la pensión compensatoria, teníamos muy en claro que el principio de proporcionalidad en materia de alimentos atendía únicamente a la relación entre necesidad y capacidad. Y después la Corte con la pensión compensatoria dice, no, la proporcionalidad también tiene que comprender el tiempo de duración. Entonces ahora en esta figura, cuando hagamos un análisis de si la pensión compensatoria que nos determinaron a favor o en contra es proporcional, no solamente tendríamos que atender a si atiende a mis necesidades o capacidades, sino también por cuánto tiempo se calculó que va a lograr su objetivo. Hay casos, la línea de jurisprudencia de la Corte avanzó también, hay casos en los que sí puede ser vitalicia. Una persona adulto mayor con alguna enfermedad, por supuesto que atendiendo a las circunstancias, a la realidad que nos pueden mostrar las estadísticas, puede ser vitalicia, pero en la mayoría de los casos posiblemente no lo sea. Una medida que se ha dado para solventar eso es que dure el mismo tiempo que duró la relación familiar. Y ahí está el debate si es la mejor forma de calcular el tiempo o puede haber otras, ¿no? Pero lo relevante, como se comenta, es que no es por regla general indeterminada. Indeterminado. Sofía, en esta lógica del bloque anterior, cuando Josué se refiere a cónyuge culpable, cónyuge inocente, que ya suena un tanto, ¿no?, así como que raro, porque pues ya es algo que en la lógica de la concepción hoy en día del divorcio pues ya no aplica, ¿no? Pero en esta lógica, ¿podría alguien pensar, y es lo que te quiero preguntar, si esta figura de la compensación es una sanción? ¿Es una especie de sanción? ¿Se está sancionando a alguien? ¿Es como un castigo porque te salías tú a trabajar y entonces ganabas más dinero? ¿Se tiene que entender cómo? Bueno, lo que dices sobre que el divorcio ya parece que
todos reconocemos que ya es algo más libre y es más accesible, pues o sea, nada más quiero mencionar que siguen habiendo estados que tienen que aplicar la jurisprudencia directamente porque, por ejemplo, Guanajuato, los códigos todavía prevén el sistema de causales, ¿no? Entonces, llevamos años en esto y no. Pues la laguna sobre cómo se tiene esta figura, cómo opera, pues imagínate cómo es si seguimos teniendo el régimen anterior, ¿no? Entonces eso es muy complicado, aunque parece que para nosotros creo que es mucho de la Ciudad de México, que tenemos el divorcio express, que tenemos... Que se ha avanzado legislativamente, digo, hay que reconocerlo también. En la Ciudad de México, en comparación con otras, y no solo en la Ciudad de México, hay otros estados que también, pero mi punto es, hay muchas diferencias en cada estado. Y como mencionas, como dice la Corte, ¿por qué la Corte lo que dice es no se trata de una sanción? No es una sanción. No es una sanción. ¿Y por qué hace esa, por qué se hace por qué hace esa aclaración? Pues porque veníamos de un sistema en el que entendíamos que alguien estaba en culpa al abandonar el matrimonio, ¿no? Alguien hizo algo malo, las causales normalmente tienen que ver con alguna actividad que el Estado consideraba que era reprochable y que por lo tanto por ejemplo, ¿no? Cometió adulterio, pues, se fue, abandono de hogar, ¿no? Y además vale la pena aclarar que esas causales además tienen como problemas de género. Había unas que se referían específicamente a actividades de mujeres, otras que parecía que para los dos. O sea, es un sistema... Veníamos de la prehistoria. Problemático. Y entonces la Corte hace el esfuerzo de decir, esto no es una sanción, yo no te estoy castigando, yo solo estoy reconociendo una situación de desigualdad, una situación de desventaja, de la que tú también te favoreciste, ¿no? Porque hay esta idea del trabajo en el hogar, el cuidado de los hijos, permite que la otra persona en el matrimonio salga a trabajar y reciba el beneficio de la actividad pública, del mercado laboral remunerado. Entonces, el derecho lo que hace es reconocer que el hecho de que una persona se haya dedicado a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, te benefició a ti también, y por lo tanto hay que resarcir esa desventaja porque al haber terminado esa relación, pues no vamos a dejar a una persona desprotegida o en un estado de desigualdad que muchas veces se da por cuestiones ajenas a su voluntad, que tiene que ver, por ejemplo, no solo con roles de género, sino también con problemas de negociación en el matrimonio, ¿no? ¿Quién sale? ¿Quién se quiere volver? O sea, hay una profesora colombiana que habla mucho de quién se quiere volver dependiente de alguien, o sea, ¿qué tan libre eres tú de decidir que te quieres volver dependiente de tu pareja, ¿no? No porque tu pareja sea una mala persona, pero supone el caso del que pierdes a tu pareja, o sea, ¿qué tanta libertad hay en esa negociación? Si debería, nos gustaría que hubiera, pero hay muchas cuestiones estructurales que pues nos hacen dudar sobre cómo se forma esa relación de dependencia. Lo ideal es que esa decisión, que es una decisión importante, porque tiene que ver con tu plan de vida, tiene que ver con cómo quieres vivir tu existencia, pues que sea tomada con la mayor libertad. Que, en fin, y no necesariamente el derecho tiene todas las respuestas ahí. Claro. Seguramente es una cuestión de relaciones de género, de diálogo en la pareja, etcétera. Pero también estructurales, como puede ser la existencia de guarderías, ¿no? Importantísimo. Por ejemplo, una pareja con un reparto equitativo del trabajo en el hogar y acceso a servicios públicos que permitan que ambas personas tengan acceso al mercado laboral remunerado, pues parecería que disminuiría las circunstancias bajo las cuales alguien se tiene que volver dependiente de otro, ¿no? Oye, ¿cómo negociamos eso? Y ahí no se requiere, Sofía, también políticas públicas sustantivas. Quiero decir, de pronto nos fijamos porque pues, nos encantan los abogados, ¿no? O sea, siempre, es que la ley dice o la ley no dice, pero ¿qué pasa también con la política pública? O sea, el tema de estancias infantiles es un tema de política pública. Hay que destinar presupuesto, hay que contratar especialistas que atiendan a los niños, gente preparada, hay que diseñar planes de protección civil para que nunca más vuelva a pasar una desgracia como la de la guardería ABC en Hermosillo. O sea, hay necesitas políticas públicas. Políticas públicas no solo tan directas, que me parece que hay una relación directa con las guarderías, las estancias infantiles y este tipo de temas, pero también hay otras indirectas, por ejemplo, educación de las niñas.
Porque muchas veces a la hora de negociar quién se va a quedar en la casa a cuidar a los niños y quién va a salir a trabajar, pues hay mucho que ver con qué carrera estudió una, si es que se estudió una carrera o no se tiene una carrera, hasta qué nivel de educación. Entonces resulta que mi trabajo va a ser, voy a ganar menos dinero por el trabajo que yo voy a hacer frente al otro, entonces pues conviene que el otro salga a trabajar y que el otro se quede en la casa, ¿no? Entonces resulta que parece que son las mujeres las que tienen menos educación, por ejemplo. Entonces su trabajo puede que sea la remuneración que obtengas del trabajo puede ser menor. Entonces, incluso políticas públicas de educación de niñas. Hay brecha educativa todavía en México, de género. Hay brecha ¿no? educativa de género y también en brecha en el salario, ¿no? De sí, cuánto brecha se le paga. salarial en torno al 20%, ¿no? Según algunos estudios Entonces, recientes. hay muchas políticas, eso es lo interesante del derecho de familia, cómo parece que es un problema privado, en principio, parece que es un tema de la vida privada familiar, etc. De cómo nos organizamos, de Pero qué le toca a cada resulta quien. que temas como estos, en realidad, se deben a temas estructurales del derecho, que no solo es el derecho familiar, sino el derecho, por ejemplo, administrativo de creación de política pública en temas educativos, en temas... Te lo pregunto porque obviamente aquí en este programa discutimos sentencias y aquí hay una sentencia y discutimos sobre la tarea de los jueces y cuánto puede aportar, y tú mencionaste atinadamente el tema de la corresponsabilidad del legislador, que tiene que poner al día sus códigos y tiene que hacer cambios, porque ya llevamos años con este tipo de paradigmas, y cómo es posible que los diputados sigan arrastrando códigos decimonónicos, verdaderamente, con cuestiones de la prehistoria del derecho. Pero faltaba esta pieza, y yo por eso lo quise poner en la mesa, faltaba la pieza de decir, bueno, ¿y la administración pública qué tiene que hacer? Yo creo que también en la construcción de una visión omnicomprensiva del nuevo derecho de familia mexicano, tiene que haber un lugar para esto, tiene que haber un lugar para discutir políticas públicas, para fortalecer redes de apoyo, para fortalecer posibilidades reales de incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, etcétera, porque si no, de otra manera, decimos, oye, bueno, cuando lleguen los casos ante los juzgados, por favor, jueces, juezas, pues miren, tomen en cuenta estos libros, fíjense en todo esto que pues aquí la Corte detenidamente puntualizó. Oye, ¿sabes cuántos casos no llegan? Más del 90% no llega. Entonces, específicamente casos de divorcio, la mayoría de los casos de divorcio se resuelven de acuerdo entre las partes, ¿no? Que tienen como a la sombra el derecho, pero no hay una actividad judicial que verifique los términos de estos acuerdos, bajo qué circunstancias se formularon estos acuerdos. ¿Por qué? Porque la judicialización es carísima. Tienes que pagar un abogado, tienes que llevar un juicio largo. Que ahora ya se cobra menos, ¿eh? Ahora se cobra menos de honorarios por temas de divorcio. Es verdad, pero sigue siendo un tema largo, sí. Que no genera los mejores incentivos. Oye, te pongo un escenario todavía más drástico, más dramático, la disolución de un concubinato. Sí, se pone interesante también. Porque, ¿no? Si esto pasa en casos de divorcio, y yo creo que pasa, ahora imagínate cómo es en casos de concubinato. Ahí sí puede ser una diferencia de quién se lleva qué cosa y de cómo queda la definición del patrimonio que hizo una pareja, puede ser una diferencia impresionante. O sea, tenemos un problema serio ahí, ¿no? Todavía. Incluso creo que la encuesta que hizo sobre familias, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, vio cómo ha crecido el número de parejas que no se casan formalmente. Claro. Entonces, en tanto el número de parejas que están en matrimonio y las que viven en situaciones de hecho, mientras, o sea, concubinato o no concubinato, ha incrementado de manera importante. Entonces, cómo el derecho, cómo estas sentencias juegan como un trasfondo para la negociación entre las personas que están en este tipo de relaciones o que concluyen este tipo de relaciones. Pues lo podrán hacer en la medida en que sean conocidas. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida, porque fíjese, estamos hablando de la manera moderna, la manera contemporánea en que las personas se unen con otras, los efectos jurídicos y cómo el derecho puede ayudar a generar relaciones más justas entre hombres y mujeres o entre parejas de personas del mismo sexo. Regresamos enseguida, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir comentando este amparo directo en revisión, el 269 del 2014, una importante sentencia de la Suprema Corte sobre temas que afectan a millones de personas, a millones de parejas, sobre temas que de pronto uno no se pone a pensar, pero que tienen una gran trascendencia para la calidad de vida de las personas. Decía Sofía Treviño, Josué, te quiero preguntar,
La norma de la que surge, la norma aplicable en el caso concreto, es una norma del estado de Michoacán, que tiene una redacción orientada hacia las mujeres, digamos, que tiene una redacción que haría pensar que la compensación es algo a lo que tienen derecho solamente las mujeres. Pero, ¿qué dice la Corte en la sentencia sobre este punto? Bueno, como le decía Sofía, la Corte dice que es una redacción desafortunada de la norma, ¿no? Entendemos a lo mejor que en el ánimo del órgano legislativo de generar alguna medida tendente a lograr una igualdad sustantiva se haya optado por generar específicamente una redacción mujer. Lo que ya, como lo ha dicho también la jurisprudencia de la Corte, pues nos genera ahí un foco rojo, hay una categoría sospechosa ahí en la norma y habría que hacer todo el escrutinio estricto para ver si está justificado o no. Desde mi perspectiva no es la redacción adecuada, me parece que puede mandar un mensaje contrario al que se quiere mandar cuando se dice la mujer. No solamente se le está diciendo solo la mujer tendrá pensión porque se presupone que solo la mujer se dedica a eso. Entonces el efecto secundario... Hay un prejuicio ahí, ¿no? Hay un prejuicio, pero institucionalizado de cierta forma, institucionalizado. ¿no? Porque la norma lo pone ahí. Entendemos a lo mejor que, insisto, fue en el afán de generar una igualdad sustantiva, pero bueno, en este afán... Creo que está siendo muy generoso. Se manda... Es generoso y diplomático. Se manda un... Es muy diplomático. Se manda un mensaje. Y lo hace muy bien. Se manda un mensaje contrario a la intención. Porque... No, yo estoy seguro que los legisladores de Michoacán ni cuenta se dieron, vaya, lo hicieron por automatismo. ¿Hace cuánto tiempo? Además, por prejuicio, ¿no? ¿Hace Es expresión de un prejuicio. Así es. Pero si lo que tú persigues es la igualdad, pues ahí y es cierto lo que dicen, porque al final algunas teorías señalan que las normas pues son el reflejo de un valor social y de una realidad social, ¿no? Entonces, la norma dice esto y lo que presupone es que solo las mujeres se dedican a las labores del hogar y cuidado de los hijos. La Corte lo que dice es cualquier persona. O sea, hombre, mujer. Tenemos que leer de una manera determinada la norma, entonces. Sí, ahí habría que hacer una interpretación conforme, me parece que no alcanzaría, o sea, porque está una categoría sospechosa, habría que declarar inconstitucionalidad esa porción normativa nada más, no toda la norma. La figura, no la figura como la pensión compensatoria, pero sí esa porción normativa para que no diga mujeres, ¿no? Bueno, sería una interpretación conforme con un alto grado de creatividad. La nueva jurisprudencia de la Corte no habría interpretación conforme. O sea, los nuevos criterios de interpretación conforme y categorías sospechosas parecerían que este caso que es anterior ya lo hubieran... Con este nuevo enfoque habría que... No salva la interpretación conforme a la constitucionalidad. Hay que ir a la inconstitucionalidad. Hay que ir a la inconstitucionalidad de esa porción normativa, ¿no? Y lo que dice la Corte al final y en su línea jurisprudencial que ha ido progresando es cualquier persona. Hombre, mujer, puede ser objeto de una pensión compensatoria. Esto es importante, ¿no? Para que las personas que nos están viendo, aunque ya ha habido aquí en el programa, y ustedes lo han aportado con gran claridad, un enfoque de género, creo, porque es lo que subyace en la realidad todavía mexicana, pero que quede muy claro, la figura de la compensación puede ser solicitada por varones también, por hombres. También por hombres, siempre que se dé lo que comentábamos, ¿no? El requisito de procedencia, que es que existe un desequilibrio económico. Y aquí quisiera apuntar algo que hemos estado platicando. Evidentemente, me parece que queda superado el tema de la impenetrabilidad de la familia como un grupo cerrado que solo se regula. Me parece que en cuanto la familia tiene ciertos conflictos que no alcanzan a ser regulados, y diría regulados de forma justa en el núcleo familiar, el Estado tiene que generar las condiciones para que esa justicia llegue. Pero también es importante decir que en principio la regulación familiar de cómo llevamos nuestro proyecto de vida como familia y cómo distribuimos nuestros roles sí pertenece solo a la familia. Lo que no es justo es que en esta distribución de roles en los que mi trabajo acá te ayuda a ti a tener otro trabajo y a la vez reúne recursos para la familia como un ente y no como un individuo o no como una serie de individuos, sino como un ente, al final del día provoque un desequilibrio económico. Eso es lo que no es justo. Y ahí tiene que entrar el Estado. Y ahí es donde entra el Estado con figuras como esta, ¿no? Como la pensión compensatoria, que busca precisamente advertir esta regulación familiar que se dio en un marco de libertad y después
resarcirla cuando llega el desequilibrio económico. Y es interesante porque muchas legislaciones civiles, pues la materia civil es estatal como tal, muchas legislaciones civiles tienen para el matrimonio, o sea, en la existencia de la relación familiar, unos preceptos que palabras más, palabras menos señalan que existirá los mismos derechos y los mismos beneficios y con la misma jerarquía independientemente de las aportaciones económicas de uno o de otro. Pero este articulado se rompe cuando llegamos a la disolución del vínculo familiar, ¿no? Parece que opera para acá, pero una vez cruzada la línea, ahí dice, entonces, ya no, si nos vamos a divorciar, esto es lo mío esto y esto es lo tuyo, ¿no? Y es parte de lo que decíamos, reconocer, visibilizar lo que representa el trabajo en el hogar, económicamente hablando. Dentro de las cifras, por ejemplo, en algún otro precedente de la Corte, una cifra que en el 2009 el Producto Interno Bruto Nacional fue del 21.7%. Este Producto Interno Bruto es lo que se genera por el trabajo en el hogar, o sea, no remunerado. Digamos, dentro del 100% de la economía mexicana, el 21%, el monto equivalente al 21% es trabajo no remunerado. No remunerado en el hogar, ¿no? Entonces, trabajo en el hogar. Así es, en el hogar no remunerado. Es muchísimo. Es muchísimo, y entonces ahí se empieza a visibilizar esta realidad. La Corte después empieza también a nutrir de estas estadísticas y empieza a darle una evolución a esta figura que nace en este primer precedente de la pensión compensatoria. Y solo puntualizaría dos cosas que no están en el precedente, pero que son motivo de reflexión. Se dice en alguna parte, por parte recuerdo el tribunal colegiado, que es lo relativo a los modos de extinguir la pensión anteriormente alimenticia, que es que volvieras a contraer matrimonio, sí, o que trabajaras. A mí me parece que si diferenciamos entre la pensión alimenticia y la compensatoria, estos requisitos o estos elementos para extinguir la pensión no deben operar para la compensatoria. Claro, porque la lógica es diferente. Porque la lógica es diferente. Coincido. Entonces, sí, no, digamos que eso fue lo que tú trabajaste también, ¿no? Entonces, no puede que, sí, porque y tú si después te vuelves a casar, oye, y ahí como una sugerencia argumentativa para los abogados, fíjate, para casos futuros, a ver ahí, échenle tips, pero ahí les va. Libre desarrollo de la personalidad. Claro. Si el volver a casarte es ejercicio, no solamente de un derecho sustantivo, sino de este derecho también de libertad, que es el libre desarrollo personal, no te pueden quitar un beneficio, claro, digamos, por el hecho de casarte otra vez. Yo diría tu derecho. O de trabajar. Yo diría tu derecho, es tanto como condicionar a, te voy a dar lo que trabajaste siempre y cuando nunca te vuelvas a casar. No, pues imagínate. Oye, pero casarse es la traducción, es un derecho, ¿no? Es la traducción de tiene que ver con tu plan de vida también. Eso es mío, yo ya lo trabajé y yo de ahí en mi libre desarrollo de la personalidad puedo casarme otra vez o puedo no casarme. Correcto. O puedo tener otra fuente de ingreso. Muy buen Pero eso punto. No quiere decir que esto ya le estamos dando pierda, tips, ¿no?, a quienes litigan estos asuntos. Sí, para otro. Hay que enriquecer la argumentación. Todos estamos aportando. Oye, Sofía, pero en esto que dice Josué, escuchando a Josué, que lo dice además con una gran claridad, con gran inteligencia, a ver, esto de que en el interior de la familia nosotros decimos todo, pues es el viejísimo principio de autonomía de la voluntad. Es derecho civil puro desde el siglo XIX, la teoría francesa, todo eso que nos enseñan en la facultad. Y ha habido, o sea, sí, ese es, ¿no? Sí, Savigny, o sea, de esas épocas, pero hay mucha crítica como esta concepción entre la distinción entre qué es lo privado y qué es lo público. Primordialmente crítica feminista a este tipo de distinciones. Sí. Y está como tema de qué tan diferente es entonces el derecho de familia frente a otro tipo de derecho porque se refiere a este tipo de relaciones especiales, ¿no? Entonces, parece que el debate sobre la autonomía, eso es un debate súper amplio. Sí, hay posiciones... y se proyecta temas de violencia de género, se proyecta temas de distribución patrimonial. Es un tema muy amplio sobre el rol de la economía y como estas visiones como temas de igualdad frente a temas del derecho a la vida privada familiar. Parece que ahí hay un gran trabajo que muchas veces son los jueces los que descifran por dónde vamos y qué es lo que está justificado y qué no está justificado y cuál es el impacto de ciertos tipos de decisiones para estos diferentes bienes que pueden o no estar en conflicto. ¿Pero es correcto concebir al derecho de familia como parte del derecho privado? Como, digamos, derecho privado que se rige bajo una lógica de autonomía de la voluntad, bajo una lógica de beneficios recíprocos, una lógica, por ejemplo, de contrato. Tema de la solidaridad, ¿no? Solidaridad, o sea, es derecho
El derecho familiar mexicano hoy, Sofía. A mí la distinción, o sea, esa me lo acuerdo porque es como lo primero que estudian en el derecho de familia. No, pues, ¿dónde está parado el derecho de familia? Que si es derecho privado, que si no, que si es derecho a, que si este tema de solidaridad, entonces lo saca del derecho privado. A mí me parece que la discusión no tiene en realidad como mucho valor como para cómo voy a tomar estas decisiones. Creo que lo importante es reconocer. Yo creo que la etiqueta no vale la pena. ¿Por qué? Porque resulta que con la incorporación de toda la doctrina constitucional de derechos humanos, temas de igualdad, temas de derechos de los niños, parece que pues no me da ninguna información extra esta distinción, sino que muchas veces esta idea de lo privado y qué es lo público justifica situaciones de poder o situaciones de desigualdad. Es que ese es el punto, porque cuando Josué dice, bueno, pero es que cuando el conflicto escala, el conflicto familiar, entonces tiene que entrar el Estado. Pues yo me imagino que habrá abogados de corte tradicional que te digan, oye, ¿por qué va a entrar el Estado? Deja que platiquen, deja que se acomoden las cosas. Y ahí a lo mejor, de nuevo, vuelves a tender un manto de invisibilidad sobre violencia de género o sobre violencia patrimonial o económica. Que existe, ¿no? Que existe. Y eso se ha dicho mucho, ¿no? Que tanto, o sea, esta idea del Estado interviene, el derecho interviene, parece que el Estado conforma estas realidades, ¿no? Estas reglas ya existen y muchas veces nuestras relaciones se crean a la luz, en la sombra de estas relaciones. Entonces, decir es que es privado y entonces el Estado no interviene, pues al haber creado este tipo de reglas, el Estado ya interviene, porque ya está creado este sistema que está como sustentado en normas, en reglas, en prácticas que ya existen. Entonces, estas distinciones de público-privado... Pero es un tema de eficacia, entonces, las reglas ya existen, es un tema de eficacia. Hay que aplicar bien las reglas, hay que hacerlas efectivas en las relaciones sociales. Mi punto es más como el Estado ya interviene de por sí al crear estas reglas, ¿no? Entonces, esta idea de cuando el Estado interviene en mi vida privada, pues no sé qué tanto valor tenga esa como miedo a decir es que el Estado, pues es que el Estado ya creó estas reglas, ya está estas realidades que están influidas por muchas cosas. Entonces, mi punto es más como abandonar estas ideas tradicionales del derecho de familia, que es privado, que hay una hay una idea de solidaridad entre las partes. O sea, ¿qué valor nos trae a, por ejemplo, aplicar derechos humanos, a esta visión de igualdad? En eso la Corte ha avanzado muchísimo. Yo creo que la Corte claramente está adoptando el punto de vista que tú estás exponiendo. Nos queda un minuto, Josué. Cuéntanos el final de la historia. ¿Qué pasa con esta señora que reclamó y que inició esta batalla y que luego vio reducida su pensión y la de los hijos cancelada? En realidad ella se queda con el porcentaje de pensión compensatoria, ya con el nombre que le da la Corte, con la figura que genera la Corte, del 20%, porque el que promovió el amparo y se le negó y el que llegó a la revisión, pues fue el deudor alimentario. Entonces, ¿no? Se confirma la decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que fue modificar la sentencia, dejaron firme el divorcio y se decretó el 20%. Así acaba la historia y después, por supuesto, la Corte va progresando en su línea. Yo quería nada más un tema en esto que puntualmente señalabas, ¿no? Esta dicotomía entre hasta qué punto sigue siendo sostenible derecho privado y público. Y a mí un claro ejemplo que siempre se me viene a la mente es el tema de la usura. En un asunto, en una materia que podríamos decir ejemplificativa de lo que antes entendíamos como derecho privado, ¿no? El ejecutivo mercantil o lo mercantil que estaba en convenio, la Corte le impregna derechos humanos y más allá de lo que tú y yo pactemos, si esto llega a tener una connotación de explotación de la persona por la persona, habrá un tema de oficio que atender, ¿no? Y lo digo reforzando este tema de que hasta qué punto hay algo que quede en la esfera de lo privado. ¿O cuál es la utilidad de ese tipo de categorías? 100%, ¿no? Ojalá que se enteren en las escuelas y facultades de Derecho, ojalá que todos los que den clases fueran tan claros como ustedes. Sofía Treviño, Josué Beristain, gracias. Y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.